Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta. Hoy en un día muy especial, comienzo de semana y feliz día de la primavera y feliz día del estudiante para todos, por supuesto. Comenzamos. Esta es la primera edición de Panorama U. Vamos a compartir con ustedes los títulos más importantes que tienen los diarios papel a nivel nacional. El PJ ganó en Chaco por menos de lo esperado y Scioli no fue a festejar, decía en este caso el diario Clarín. Vamos a ver lo que decía La Nación. La Corte de Tucumán convalidó el polémico triunfo de Mansur, temas que enseguida los vamos a ampliar. Y finalmente, página 12, Chaco es Chaco, decía el título más importante de página 12, y se refería a un amplio triunfo en el Chaco del Frente para la Victoria. Conocemos ahora lo que nos proponen los diarios papel en la provincia de Mendoza. Los Andes decía, tras el escándalo en Tucumán, el kirchnerismo ganó en Chaco. El diario 1, licencias de conducir separan a 2 policías y detectan complicaciones en el sur, sobre todo. Y finalmente, el diario El Sol, no saben cómo frenar el robo de llantas y cubiertas, decía. Me acompaña, vamos a ampliar cada uno de estos temas con nuestros panelistas. ¿Qué tal, Claudio? Cintia, ¿cómo están? Hola, Lucas. Bueno, feliz día de la primavera. Feliz día. Bien, ¿lo empezaron bien? Sí, bien, muy bien. Sí. Bueno, me alegro. Nati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz día también. Igualmente. Con Natalia vamos a ampliar cada uno de estos temas, pero comenzamos por las tapas. Exactamente, la noticia de las elecciones en Chaco fue lo que copó las tapas a nivel nacional de esta mañana. El Frente para la Victoria ganó en Chaco, es lo que dicen las tapas. Clarín lo tiene como titular, dice el PJ ganó en Chaco por menos de lo esperado y Scioli fue a festejar. Y también podemos ver en la tapa una infografía en donde están los porcentajes de los dos candidatos. En su volanta habla de que es la última elección antes de las presidenciales de octubre y en su bajada habla de que Pepo será el gobernador, venció con claridad a la radical Ayala, apoyada por Macri y Massa, pero su ventaja se achicó 10 puntos con relación a las PASO. Ante el riesgo de un bochorno como en Tucumán, Scioli no viajó, adujo problemas de salud, es lo que dice la tapa del diario Clarín. En La Nación, en realidad, tiene dos noticias sobre elecciones juntas, hablando por un lado de Tucumán y por otro del Chaco. La del Chaco, la noticia del Chaco, está como segundo titular. Ambas noticias se centran en la volanta que dice definiciones claves en el tablero electoral. Y hablando de Chaco, dice que fue una amplia victoria del kirchnerismo en el Chaco. Pepo ganó la gobernación con más del 54%. Capitanich será intendente de Resistencia, es lo que dice este diario. Y también habla de una nota de opinión que se llama Un alivio para Scioli, pero también una señal de alerta. Y por otro lado, como decías, Lucas, en página 12 el titular es Chaco es Chaco, en un caso con C y en el otro caso con K. Amplio triunfo del Frente para la Victoria. El oficialismo se impuso por 13 puntos sobre el frente que unió a toda la oposición. Y cita lo que dijo Carlos Zanini en los festejos. Esto fue un ejemplo de convivencia que se debe trasladar al orden nacional. Por otro lado, a nivel local, Los Andes también toma este tema, lo traslada a la provincia. Dice que tras el escándalo de Tucumán, el kirchnerismo ganó en Chaco. Derrotó un frente integrado por el radicalismo, el macrismo y el masismo. Como era de esperarse, la noticia de las elecciones en Chaco han estado muy presentes en las ediciones de esta mañana. Bien, pero a nivel provincial solo lo toma Los Andes, ¿no? Lo toma Los Andes en su titular de etapa. Bien, ampliemos, Nati. Domingo Pepo, el candidato del kirchnerismo, se imponía por el 54,2%, escrutada casi el 75% de las mesas. ¿Ante quién se imponía? Ante Aida Ayala, la referente de la Unión Cívica Radical, que también tenía el apoyo del PRO y del Frente Renovador. Jorge Capitanich, esta fue digamos, una victoria bien celebrada, sí, porque Capitanich resultó intendente de la capital de esa provincia tras 16 años en que la Unión Cívica Radical gobernaba esa parte de la ciudad, ¿no? Claro. Ayer los chaqueños tuvieron un operativo de seguridad muy fuerte, estuvieron presentes veedores nacionales y también internacionales porque lo que buscaban era garantizar con la normalidad en el proceso eleccionario y que no se repitiera la situación que atravesó la provincia de Tucumán.
Temprano, Ayala reconoció la victoria de Pepo, así que no hubo grandes inconvenientes. Fueron a celebrar allí, si bien no estuvo Scioli, como bien dijo Cintia, estuvo Tomada, Zanini, Kicillof y también Aníbal Fernández. Los chaqueños ayer votaron con un sistema electoral mixto. ¿Esto qué significa? Que sumado al método que ya conocemos habitual de el voto en la urna, sí, se utilizó la boleta única electrónica por lo menos en 804 mesas. Bien, era notable el miedo a que pueda suceder lo mismo que sucedió en Tucumán, ¿no? Esto se notaba hasta en los mismos ciudadanos en el Chaco. Exactamente, no solo garantizar un correcto proceso eleccionario, sino también todo el conflicto que vino después cuando se hizo la denuncia, se dijo que había fraude, etcétera, y todos los organismos que tuvieron que intervenir para aclarar la situación, que en un ratito también vamos a ampliar. Muy bien, muchas gracias, Nati. Vamos a ver la repercusión de este tema en las redes sociales. Hubo comentarios y muchos, y a pesar de que tuvieron una jornada electoral en paz, tranquila, el Chaco fue otra vez nuevamente tierra de enfrentamientos, porque a pesar de que ya hay un ganador, ya tiene un nuevo gobernador, Capitanich se impuso en la intendencia en Resistencia, mucha gente sigue opinando que, o sigue diciendo que todavía los bolsones de comida fueron los que marcaron la balanza para que el Frente para la Victoria ganara. Por supuesto también aparecen las críticas del otro lado diciendo que la oposición debería reconocer esta victoria sin hacer ningún tipo de críticas. Este tipo de peleas son el eje de lo que está dando vueltas en este momento por la red social Twitter. Aquí vemos algunos que decían, por ejemplo, fin de ciclo, en el Chaco el FPV no logró llegar ni al 60%. Esto era porque muchos esperaban que arrasara en las urnas y no fue así. Sin embargo, fue una victoria bastante contundente. Claro. Por el otro lado, otros dicen, nosotros angustiados por la pobreza en el Chaco, y ellos vuelven a votar lo mismo. Algo estamos haciendo mal. Muchas críticas como esta también son parte de la red social. Mucha gente está diciendo, el Chaco eligió esto, que se la banquen, es lo que estaban diciendo muchos. El gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, también apareció a través de su cuenta de Twitter para decir felicitaciones a los amigos y compañeros Domingo Pepo, @DomingoPepo tiene cuenta de Twitter, y Jorge Capitanich también con su cuenta de Twitter, dice por la gran victoria obtenida en las elecciones de Chaco. Y finalmente alguien dice, jugaron tan desesperados y enceguecidos que le entregaron 2 triunfos aplastantes al peronismo en una sola noche. Tucumán y Chaco. Obviamente está hablando de la oposición, ¿no? Claro. No solo de los radicales, sino también del masismo y del macrismo. Bien, estamos hablando de Chaco, pero nos vamos a ir a Tucumán porque sigue siendo noticia. Sigue siendo noticia y esta vez también ha tenido que ver justamente que el tema que más predomina en esta mañana tiene que ver con las elecciones. Como hablamos del Chaco, ahora hablamos de las elecciones en Tucumán y cómo aparece esta noticia en las diferentes tapas de los diarios locales, nacionales y también en los portales online. En el caso de Clarín, la noticia que tiene que ver con Tucumán está dentro de la nota de la noticia que tiene que ver con las elecciones en el Chaco, solamente tiene una palabra abajo del titular que dice Tucumán, inminente fallo que convalidaría la elección. Utiliza el condicional, el diario, para hablar de esta noticia que tiene que ver con las elecciones en Tucumán. En cambio, La Nación, si bien como decíamos antes, engloba las dos noticias, tanto de Chaco como de Tucumán, en el plano de las elecciones en general, lo tiene como titular en primera instancia. Dice que la Corte de Tucumán convalidó el polémico triunfo de Mansur, lo asegura, no utiliza el condicional, y en su bajada dice que revirtió el fallo que había anulado por fraude los comicios del 23 de agosto y ordenó proclamarlo gobernador. La oposición intenta llegar a la Corte Nacional. A nivel de los portales online, los sitios mendocinos, habla por ejemplo de los Andes, de esta noticia también, dice que la oposición tucumana pedirá que la Corte Nacional decida sobre la validez de los comicios. Sitio andino también dice que Cano apelará para que intervenga la Corte Suprema de la Nación, y MDZ dice que el Frente para la Victoria festeja y Cano irá a la Corte Nacional. Bien, ampliemos, Nati, sobre este título. Bien, la Corte Suprema de Tucumán reconoció el fallo, revocó el fallo que había emitido en lo contencioso administrativo y declaró que las elecciones del 23 de agosto pasadas, son válidas. Además ordenó a la justicia proclamar como gobernador a Mansur, el candidato del kirchnerismo, ¿no? Sí. Por su parte, el candidato José Cano, de la Unión Cívica Radical y el Frente que agrupaba a otras fuerzas, confirmó que va a presentar un recurso extraordinario, ¿sí?, contra el fallo de la Corte Suprema de Tucumán. Esto es, que significa que llega a la Corte de la Nación, ¿no? Y lo dijo esta mañana en declaraciones a la radio La Red de Buenos Aires, dijo que va a ser un trámite que tiene que hacer hoy porque el tiempo apura. Exactamente.
También dijo que iba a aceptar lo que señalaba la justicia. Entonces muchos kirchneristas salieron como reacción a decir, no es lo que señala la justicia, sino lo que votó el pueblo tucumano. Así que es otro episodio más de dimes y diretes. Mientras tanto, también responsabilizó al gobernador Alperovich de las irregularidades de la emisión del voto. Muy bien. Repercusión de este tema en las redes sociales. Hay de todos, se están peleando porque la decisión de la Cámara por un lado y ahora la de la Corte de Tucumán por el otro, lo único que hace es reavivar estas llamas de enfrentamiento, estas peleas que no paran desde el 23 de agosto, sobre todo en Tucumán. Pero también se mete mucha gente que tiene que ver con, o que son de otras provincias y que también salen a opinar sobre todo en esto, ¿no? En este año tan electoral y tan político. Uno dice, por ejemplo, no estaría entendiendo si el golpe judicial es el fallo de la Cámara o el de la Corte. ¿Algún abogado que me explique? Es una duda que muchos tienen, pero obviamente está muy cargada de ironía. Otros dicen, ahora que el PJ ama a los jueces de la Corte, imagino que les harán caso y en las elecciones nacionales no habrá bolsones ni acarreo, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿No? Se pregunta esta persona. Otros dicen, con el fallo de la Corte Suprema en Tucumán no termina este enfrentamiento entre oficialismo y oposición. Sigue la pelea política, que es algo que muchos ya decidieron o ya saben que va a pasar, lo ven así porque no creen que esto se termine pronto. Este le llama la bolufrase del día. La bolufrase del día de hoy dice que es de Raúl Vejas, el juez de la Corte. Le llama juez de la Corte de Alperovich. En realidad es un juez de la Corte Suprema de Tucumán, que dijo: reconozco que se registraron irregularidades graves como violencia, quema de urnas y clientelismo electoral, pero esos episodios no alcanzan para ordenar la repetición de los comicios. Ese es uno de los fundamentos que supuestamente ha dado uno de los integrantes de la Corte para decir que revocaba ese fallo de la Cámara que ordenaba anular las elecciones. Alguien más dice, ¿ya salió Macri a destacar la labor e independencia de la Corte Tucumana y felicitar a Mansur? Otra pregunta cargada también de ironía. Y finalmente alguien dice, en lo que me fui a cenar y volví, la Corte dio por válido el resultado de las elecciones tucumanas. Acá se aburre el que quiere. Hay muchos también bromeando un poco sobre esto, ¿no? Como diciendo, bueno, todavía nos queda una vuelta de rosca más en esta de las elecciones en Tucumán. Muy bien. Esto es lo que aparecía en los medios de comunicación a nivel nacional como a nivel provincial de las elecciones en Chaco, el día después de las elecciones en Chaco, y esta novela muy larga que ya venimos hablando de las elecciones en Tucumán. Pero vamos a hablar ahora del Papa Francisco, porque también fue título de los matutinos. Exactamente, ocupó un lugar en prácticamente todas las tapas a nivel nacional y también local, porque se trata del encuentro del Papa con Fidel Castro. Por ejemplo, Clarín, que lo tiene a un costado de su tapa, dice que el Papa y Fidel en el marco de la nueva era en Cuba, de esto se trataba el encuentro, lo tiene como tema del día. Se vieron 40 minutos en la residencia del líder cubano, es lo que dice Clarín. La Nación también lo tiene, dice mensaje político del Papa en Cuba, llamó a servir a las personas y no a las ideas, y tiene una foto de ambos mandatarios. Página 12 también habla del Papa en la Plaza de la Revolución, lo tiene en una parte superior de su tapa, y a nivel provincial los Andes, y uno también lo tienen en sus tapas de esta mañana. Los Andes dice que habla de Francisco en Cuba, misa y encuentro con Fidel Castro, y uno habla de que es un encuentro histórico en La Habana. Totalmente, una gira histórica del Papa, seguramente. ¿No? El Papa, después de celebrar la misa allí en la Plaza de la Revolución, en la que también asistió la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández, fue a saludar, a charlar, porque se anunció una reunión cordial, con Fidel Castro, que recordemos que está con un estado delicado de salud, por así decirlo, y ya está muy mayor, tiene 89 años. Bueno, todos coincidieron en señalar que ha sido una reunión familiar, informal, cercana. E incluso, además de hablar de temas de medio ambiente y de política internacional, intercambiaron regalos. Instó al gobierno de Cuba a que profundice el camino diplomático que se ha abierto con el país de los Estados Unidos. Hoy comenzó su segundo día en esta gira. Visitó ya Holguín y estará por visitar Santiago de Cuba. Y luego se va a ir a Estados Unidos. Es el tercer papa que visita Cuba en 17 años. Recordemos que estuvo Juan Pablo II en el año 1998 y Benedicto en el año 2012. Se busca de alguna manera, digo, unir diplomáticamente a Cuba y a Estados Unidos, ¿no? Recordemos que Cuba lleva más de 50 años de bloqueo del líder del capitalismo, podríamos así decirlo, que es Estados Unidos. Y a través de la apertura de embajadas también se comenzó como a allanar el camino. Bueno, lo que pide el Papa es que se profundice eso, ¿okay? En el marco de respeto y convivencia internacional, por supuesto. Muy bien. Vamos a ver si este tema repercutió en las redes sociales. Claudio. Sí, generó también mucha pelea entre, por supuesto, los seguidores del Papa, los seguidores
o fanáticos de Fidel Castro, y todos aquellos que salieron a opinar sobre si esto estaba bien o esto estaba mal, y cuál era la postura de cada uno frente a estos temas. Bueno, algunos dijeron, el objetivo espiritual del Papa es la rendición del comunismo cubano ante el cristianismo. Dice, un Fidel confesándose antes de morir. Alguien dijo esto y recibió también muchísimas respuestas de alguien diciéndole, estás totalmente equivocado. Otro se lo tomó con algo más de humor y pone esta foto, ¿no? Esta foto que todo el mundo considera histórica, dice, gran encuentro de Fidel Castro, el Papa Francisco y Alicia Kirchner. Lo dice por la mujer que está allá atrás, que no estaba identificada en ese momento. Parecida, igual. Claro, pero era por el parecido, todo el mundo estaba haciendo chistes. Otros dice, el Papa no se reúne con los disidentes y va a la casa de Fidel a que le reciban chándal. Chándal es el jogging, así le dicen en España, ¿no? Como diciendo, para que el Fidel lo reciba en jogging. Dice, si Juan Pablo II hubiera actuado igual, todavía habría muro. Durísimo ese. Otro dice, me niego a equipararlos. Un dictador y el Papa, mal. El Papa con Fidel Castro. Dice, dos revolucionarios frente a frente. Esta persona comparte la foto y también comparte un link, por supuesto, de la noticia que estaba en todos los medios del mundo. Finalmente alguien dice más de 50 años empobrecidos, más de 50 años muertos en vida, y hoy dice, el Papa dice, Papá Fidel es noticia católica. Perdonar al mal es destruir al mundo. Otra crítica también muy, muy dura. Se estaban peleando entre todos, la verdad, ayer, católicos, claro, seguidores... Hay una cuestión ideológica de fondo muy fuerte, ¿no? Sí, exactamente, y mucha gente estaba muy sorprendida de esto, ¿no? Todo el mundo coincidía en algo. Esta foto es histórica. Esto ayer se había transformado en una tendencia, pues sobre todo también la palabra histórica, ¿no? Era no solo el Papa en Cuba, sino también este encuentro. Les estamos mostrando los temas más importantes que se destacan en los medios de comunicación en la provincia de Mendoza y en el país. Momento de hacer un pequeño corte, ya venimos. Segundo bloque de Panorama U, primera edición. Seguimos conociendo los temas que se destacan en los medios de comunicación. Seguimos hablando del tema de las elecciones y de los movimientos de los distintos candidatos. En este caso hablamos del gobernador Francisco Pérez, que suena para el Ministerio de Defensa. Eso es lo que dice Diario Los Andes en su portal online. Y en este caso nos detenemos un poco porque la nota dice que aseguran que Scioli piensa en él porque es egresado del Liceo Militar General Espejo. Y Los Andes dice, cita al diario La Nación, que dice el diario La Nación, según Los Andes, que da por sentado que el gobernador tendrá un sitio en el gabinete de Daniel Scioli si el oficialista gana la presidencia. En realidad hay que aclarar que esta nota a la que se refiere el diario Los Andes sobre La Nación es una nota de Carlos Pañi, una nota de opinión, que es la misma a la que nos referíamos recién cuando hablábamos de las elecciones en Tucumán, en donde hace como una especie de revisión de qué es lo que está pasando en las elecciones con Scioli y cómo puede ser el panorama futuro. Y en realidad sí hay que aclarar que todo esto nace de una nota de opinión de La Nación. Y el diario Los Andes la toma y diciendo como que, bueno, que Paco Pérez puede ir al Ministerio de Defensa, pero en realidad es una nota de opinión. Por otro lado, MDZ también toma esto y se hace esta pregunta en su portal online: Pérez, ministro de Defensa de la Nación. Bueno, así es como se ha instalado este tema de qué es lo que va a pasar con nuestro gobernador después de octubre. Te traslado la pregunta, Nati. La formación en el liceo militar del gobernador muchas veces le jugó en contra en el posicionamiento interno de la provincia. En este caso, según lo que señala Pañi, este periodista columnista del diario La Nación, le jugaría a favor, y concretamente esta formación, que también es compartida por Iglesias, por Cobos, por Fayad. Bien. Tendría un lugar en el equipo de Scioli, supuestamente por ser egresado del liceo General Espejo. ¿Y a qué se lo atribuyen? A una relación muy particular que tiene con Mario Montoto, quien es el que asesora en equipamiento a Daniel Scioli. Esto es lo que sostiene, como bien señalaba Cintia, es una opinión de un periodista, una línea editorial, no hay nada de un certero, diario específico. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en esto? Porque se han dicho muchas cosas de a dónde puede ir nuestro gobernador actual, ¿no? Sí. Se dijo que podía ir a la vicepresidencia, luego cuando apareció Zanini quedó desplazado. Se dijo que podía ser canciller, pero entendieron que el perfil que tenía Francisco Pérez no era el más apropiado en cuanto a cuestiones diplomáticas. Y ahora se sostiene, y esto lo decimos marcando bien el potencial, que podría ir a defensa. Bien, vamos a ver si esa opinión también nos tienen los ciudadanos a través de las redes sociales. Claudio. Bueno, la noticia llegó en este caso a Facebook a través de Los Andes cuando lo publica allí.
aparecen los comentarios. Hay muchísimos, la verdad. Hasta el momento que nosotros iniciamos aquí, habían alrededor de 120, se sigue multiplicando y alguna gente dice cosas como esta. ¿Defendió algo en Mendoza alguna vez Pérez? Esa es una pregunta. Otros dicen, está bien, dice, si tiene la misma experiencia que Rossi, de Agustín Rossi, actual ministro de Defensa de la Nación. Dice, es que no entienden los militontos, ellos quieren acabar con las Fuerzas Armadas. Dice, entonces poniendo a zánganos como ministros, de a poco se van robando todo. Otros dicen, fundió Mendoza y ahora lo acomodan en Buenos Aires. Vamos, dice que el 1 del 2016 somos Venezuela. Están todos muy, muy duros. Otros dicen, ¿y qué? Dice, yo paso todos los días por la puerta de un hospital y no por eso, dice, estoy calificado para ser ministro de Salud. Dice, Paco ya demostró para qué sirve. Para nada. Y están todos así. Muy la duros. verdad es que esto es una constante que pasa con el gobernador. En las redes sociales no es muy querido, la gente aprovecha cualquier oportunidad para pegarle y la verdad es que tampoco ha reflexionado demasiado sobre la noticia en sí misma. Vieron la noticia, leyeron un título bajada y salieron todos para adelante con estas opiniones que son realmente muy, muy duras. Bien, seguimos hablando de Francisco Paco Pérez, también de Alfredo Cornejo y de la transición. Sigue siendo noticia. Sigue siendo noticia y directamente casi todos los días tenemos una noticia nueva con respecto a esto. En este caso, en el PJ no hay consenso para aprobar la ley de toma de nueva deuda. Es tapa del diario Los Andes, está en un costado de su tapa esta mañana. Dice que diputados del PJ amenazan con demorar el acuerdo Pérez-Cornejo. En su bajada aclara que el bloque mantiene fuertes diferencias con el proyecto de ley para el endeudamiento. Y también a nivel online lo tiene El Sol, dice disgusto en el PJ podría dilatar el acuerdo político. Bien, parecía por lo menos hasta los últimos días de la semana pasada que sí, que ya habían logrado el acuerdo. Vos Bueno, bien dijiste, parece que no. parecía. Mañana va a ser un día complicado en la legislatura porque hay reunión de bloque. Y esta semana va a ser compleja en la legislatura porque diputados se encargará de discutir esta nueva ley de endeudamiento que propusieron juntos el viernes pasado el actual gobernador Francisco Pérez y el gobernador electo Alfredo Cornejo. Los justicialistas no tienen una posición digamos, tomada en conjunto, no piensan todos igual. ¿Y a qué se deben? Bueno, las aguas están divididas por varios factores. Algunos dicen que tienen que atender necesidades de su territorio, otros dicen que no haber sido parte de la redacción de este proyecto, como haberlos dejado fuera, no los han visto con buenos ojos, porque no apoyan a Paco Pérez específicamente o porque ya empezaron a ser como oposición del futuro gobernador de Alfredo Cornejo. Lo cierto es que el PJ ha pedido tiempo, quiere evaluar, quiere estudiar bien el proyecto de esta semana. Podría llegarse a un acuerdo si se logra justamente un acuerdo mínimo, claro, pero estaría difícil. Pero está movida la semana en la legislatura con este tema. Y el tema es que además no hay mucho tiempo, ¿no? No hay mucho más tiempo, pero bueno, habrá que ver cómo se va dando la discusión. Bien, ustedes también pueden participar de nuestro programa. Estamos en Facebook, en señalu.tv, estamos en Twitter, señalutv, y también nos pueden mirar a través de unidiversidad.com.ar. Hacemos el segundo bloque, muy cortito. Ya venimos. Último bloque de Panorama U, primera edición. Hoy es el Día de la Primavera, 21 de septiembre, y esto también apareció en los medios de comunicación. Sí, Día de la Primavera, Día del Estudiante, y algunos medios, por ejemplo, Los Andes, Uno, Sitio Andino, tuvieron en algún espacio esta noticia. Por ejemplo, en Los Andes habla de que es un día de fiestas y recitales para los estudiantes, y Uno tiene en su tapa y en su portal online que fue un día del estudiante con mucho alcohol. Decomisaron el doble de litros que en el 2014. Esta es la noticia que tiene que ver con el Día del Estudiante de la Primavera. Sitio Andino también habla de cómo festejan miles de chicos el Día del Estudiante. Bueno, una noticia no muy positiva. Mucho alcohol decomisado, al igual que otros años. Bueno, claro, hay una diferencia con respecto al año anterior en cuanto a números. Alrededor de 1.200 efectivos policiales estuvieron en el control de los caminos hacia la montaña, donde acudieron alrededor de 15.000 personas. Estamos hablando de Blanco Encalada, Valle Grande, el Nihuel. Hoy va a haber recitales en casi toda la provincia, en Rodeo del Medio, San Carlos, La Paz, Santa Rosa. También tenemos que recordar que el jueves 24 va a estar Miss Bolivia aquí en el predio universitario, dando un recital gratuito. Bien. Y el domingo 27, la Versuit Vergara Abad en Tunuyán. Así que aprovechamos y saludamos, además del estudiante y del Día de la Primavera, es el Día del Fotógrafo, y el Día del Artista Visual y el Día de la Sanidad. Así que festejamos todo. Un saludo para todos, global. Sí. Bueno, vamos a ver si esto repercutió en las redes sociales.
Bueno, la noticia principal que tuvieron los medios tenía que ver con esto, ¿no? Con los operativos policiales y con esos controles que están realizando justamente para esto, ¿no? Para evitar que haya problemas con los chicos que van en masa a la montaña y se instalan allí, sobre todo ahora que tienen un fin de semana largo para ellos, ¿no? Para los estudiantes. En este caso el diario Jornada decía que Día del Estudiante en Mendoza, 1.200 policías en el operativo. Y se conoce cómo son los controles y en el interior de la nota ahí comparte un link donde cuenta un poco cómo se están trabajando. Otros aprovecharon las redes sociales para hablar un poco sobre el día, ¿no? Y dice, nunca pasé un día de la primavera con un clima tan hermoso. Qué lindo sos, Mendoza. Alguien se levantó muy optimista hoy. Otros también lo hicieron muy temprano. Dijeron, volvió el verde de la primavera, Mendoza. Feliz día. Y ahí tenemos una foto muy bonita de la mañana, ¿no? Era muy temprano también. Otros dicen primavera en Mendoza, también comparten, ¿no? Una foto del parque donde está todo florecido. Sin embargo, alguien se acordó, leyó los medios, abrió el diario y dijo, qué mala onda, llegó la primavera y pronosticaron lluvias, nevadas y leve descenso de la temperatura, y comparte el link de Diario 1 donde justamente dice eso, que esta primavera está amenazada por algunas nubes negras y la posibilidad de precipitación. El contrario del optimista es ese. Sí, por lo menos, a ver, estaban todos optimistas a primera hora de la mañana, ¿no? El sol invitaba a eso. Muy bien. Les vamos a contar ahora lo que nos propone unidiversidad.com.ar, es el sistema de medios de la Universidad Nacional de Cuyo. En este caso tomamos el informe especial llamado Cronología de la fuga de cianuro, donde hay 3 notas, además de esa nota matriz, digamos. El impacto a largo plazo, el cianuro en la minería y también una entrevista al geógrafo y también docente de Loncuyo, Marcelo Giro. Así que los invitamos a compartir ese contenido especial. Muy bien. Como siempre les contamos algunos temas que aparecen en las redes sociales y el de hoy tiene que ver con el Mundial de Rugby que comenzó hace algunos días. Claudio. Sí, los Pumas se transformaron en una tendencia ayer, pero siguen hoy, todo el mundo sigue hablando sobre este partido que los Pumas lamentablemente perdieron. Pero fue esta vez la derrota digna, que es de la que siempre se habla de los Pumas, esta vez era realmente digna, porque habían perdido ante los All Blacks, que son el mejor equipo de rugby del mundo, y mucha gente hacía comentarios distintos, y en este caso dice, pierden los Pumas y son dignos, pierden los tenistas y son dignos, pierden la final del Mundial de Fútbol y los queremos matar a todos. Era inevitable que no lo compararan con el fútbol. Otros dicen, ¿qué pasaría si todas las derrotas fueran valoradas positivamente como la de los Pumas? Dice, ¿seríamos mejores o mucho peores? Para reflexionar. Es una buena pregunta la que hace esta persona. Otros dicen, los Pumas estuvieron a punto de ganar otra vez, son como yo en la vida, dice esta persona, pobre. Y otros dicen, ¿dónde está el famoso cepo, cacerolos? 15.000 argentinos en Inglaterra para ver a los Pumas. Aguante CFK. Y otros dicen, bueno, ¿cómo es eso que los Pumas siempre pierden, pero como ponen garra está todo bien? Son los históricos ganadores morales. Muy bien. ¿Se metió esto en las tendencias o no? Sí, estaba en las tendencias, como te decía, se instaló ayer y sigue hoy. Todo el mundo sigue hablando de los Pumas, sobre todo porque dejaron de hablar de la derrota y ahora empiezan a hablar sobre el próximo encuentro. Ahí vemos las tendencias. Feliz Día de la Primavera, Día del Estudiante. Se metieron también buen lunes. Todos los deseos de buen día están hoy. También recordamos esto, es el Día Internacional de la Paz, fue establecido por la UNESCO y hoy también se celebra. Y Skype es lo único distinto que se metió entre las tendencias. ¿Por qué? Porque el servicio de mensajería y telefonía por internet estuvo caído. Muchísima gente lo utiliza, solo se podían mandar mensajes, aparecía todo el mundo desconectado y están tratando de solucionarlo. Y esperemos que vuelva a la vida pronto porque mucha gente depende de ese servicio gratuito de llamadas. Gracias Claudio, gracias Cintia, gracias Natalia. Hasta aquí llegamos nosotros con esta primera edición de Panorama U. Pero les vamos a dejar como siempre los temas más importantes de esta jornada. El tema número 1 tiene que ver con el después de las elecciones en Chaco y esta última noticia también que les informábamos anteriormente de Tucumán. En un segundo lugar, la transición sigue siendo noticia en la provincia de Mendoza por el endeudamiento y finalmente lo que nos propone unidiversidad.com.ar tiene que ver con el derrame de cianuro, una nota para ver en unidiversidad.com.ar, muy interesante. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que a las 21 horas actualizamos toda esta información. Que tengan una excelente tarde y que disfruten este Día de la Primavera. Muchas gracias.